Dani, nosotros nos juntamos acá para charlar sobre el álbum, ¿no? Ujú. Básicamente, ¿cómo se titula este del álbum con el cual estamos situados acá? Que tenemos ahí, ¿no? Es hasta la única copia que viene quedando. Es un disco que salió por Sequalogue y sello francés, que tuvo como la empatía, digamos, artística, como para entender que- de qué venía este disco. Es un disco conceptual con una historia atrás, eh, que podría ser, no sé si una banda sonora, pero por lo menos música inspirada en una historia. Y tiene un desarrollo también, tiene una forma de contar también que va por ese lado. Y quizás por eso es un disco doble, ¿no? Toma tanto espacio y está bueno también que tenga como esa cuestión de lado A y B y C y D, incluso en esto al ser dos, porque tiene como capítulos o etapas dentro de esa historia. ¿El Sequaloc es un sello de dónde? Es un sello francés, o sea, de un francés, de Tony, de TC80, que ahora está radicado en Barcelona. Y, y nada, y al ser también un músico más o menos de mi edad, entendió parte de las influencias que venían por ese disco y entendió como el desarrollo y entendió cómo había llegado yo a ese punto. A veces con otra gente que quizás o no viene del mismo palo o gente más joven que no haya recorrido esas etapas, cuesta más entender este disco. Incluso estuvo muy rebotado por muchos sellos, que lo entendían más como un disco de pista, que no lo era, y que no lo es, tampoco tiene es la idea que lo sea. Y entonces en ese plan no funcionaba muy bien para mucha gente. Eh, pero fue, en vez de hacer un disco de música electrónica para DJs, que le fueran a comprar DJs para tocarlo, tratar de hacer un disco de música electrónica para gente que lo escuche, Claro. para escuchar y que se puede utilizar en la pista. Que era básicamente como la concepción quizás más original del asunto. Gente que escuchaba música y le gustaba y la pasaba en una pista y no era música diseñada para ser tocada en una pista específicamente. Que es la que quizás prepondera hoy en día, ¿puede ser? O sea, en la Sí, producción. hay mucho de eso, de diseñar música para un sello que tiene un determinado sonido y entonces yo hago música para que me edite determinado sello que suena de una determinada manera y los temas tienen además una estructura y una evolución que es para que el DJ los pinche, entonces tiene una intro y un outro que están armados de una manera y una estructura que va por ese lado. Eso ya está como bastante estandarizado y asumido, y a veces ni siquiera se cuestiona en ese sentido. Por supuesto hay música igual que no cae dentro de esos estándares y que puede ser utilizada en pista también, y hay muchos DJs que incluso lo hacen. Y creo que eso le aporta una amplitud, digamos, a lo que uno puede llegar a escuchar en un club. Y bueno, esto más que nada trataba de caer dentro de ese modelo de música, que no era pensada para ser tocada específicamente. ¿Cuándo comenzó todo este proyectito? Eso es un disco de pandemia, es un disco que en 2020 empecé como a pensar los primeros temas y sin querer se fue desarrollando. O sea, tuvo un desarrollo muy natural, toda la historia. A medida que empezaba a vislumbrar por dónde venía, empezaban a aparecer otros motivos musicales que caían dentro del concepto, y una vez que el concepto empezó a formarse, empecé a trabajar en esa dirección, como para ir cerrando los faltantes de esa historia. Y esa fue como un catalizador que me hizo trabajar mucho más rápido en ese sentido. Igual más rápido
no tiene nada que ver con las velocidades actuales de post pandemia, en la cual uno trabaja más rápido y en huecos más chicos para algo terminado. Esto tuvo un desarrollo muy libre, en el cual no había teléfonos sonando ni horarios tan marcados, y entonces me permitió como desplegar una cantidad de cosas que usualmente no las hago. Una peculiaridad de esto que es muy extraño encontrar un sonido así también. ¿Y qué sentido? En sentido de lo que se escucha, de electrónica, sí, últimamente, de lo que hay. O sea, hay un montón, ¿no? De electrónica hay un montón, pero de lo que se escucha acá en Uruguay, de lo que más o menos escuchamos, al menos a mí, cuando lo escuché la vez que me lo compartiste, me pareció como muy, muy diferente. Tiene un audio particular donde traté como de condensar la esencia de como de una cultura japonesa específicamente. Es una historia que se desarrolla en Asia, o por lo menos de lo que yo entiendo que es, ¿no? Porque obviamente no vivimos allá y no lo vamos a sentir de esa manera. Sin embargo, gente japonesa me dijo que lo encontraba, que le sonaba como muy familiar en ese sentido. Y otra gente que ha estado mucho tiempo en Japón me dijo lo mismo. O sea que de alguna manera logré conectar por ese lado. Pero también traté de hacerlo lo menos tendencia posible, en el sentido de que no fuera un producto del momento y que fuera más atemporal, y juntar las cosas que a mí me gustan, básicamente de música. Hay como algo de Kraftwerk, por ejemplo, el minimalismo, en la selección de los recursos, en la limpieza, en el rango dinámico, hay como un poco de eso, y también algunas otras cosas que obviamente se meten sin que uno quiera. Si hablamos de géneros, ¿por dónde se navega ahí? Y electro, breakbeat, no sé qué más que podría, por el lado de las programaciones de las percusiones, más que nada, viene un poco por ese lado. Hay gente que me dijo IDM, el IDM de los 90, pero no sé, no es un género que yo lo haya tenido tan presente. ¿Industriales y tú? No, es Intelligent Dance Music. Intelligent Dance Music. Sí, bien. Sí, como Auté, creo, esas bandas de los 90 que eran como más experimentales y que tenían un componente rítmico que quizás lo arrimaba a la pista, pero no tenía tanto desarrollo. Pensado por ese lado, puede ser que tenga un punto de conexión. Para mí el IDM me suena a otro tipo de música distinta. Yo te decía esto de que es diferente en cuanto al sonido, a eso, como esa calidez que tiene el sonido, y sí, lo lleva a Japón, claramente. A mí me hizo acordar en un momento a algunos juegos de Family. Ah, mirá, juegos había uno en particular que vos ibas en un auto navegando por playas y ibas y había una musiquita de fondo, y a mí me llevó en realidad a ese juego, por ejemplo, ¿viste? Hay una parte de viaje en esa historia, entonces puede ser que conecte por ahí. Después, en cuanto a la calidez esa que decís, sí, traté de que fuese un audio bastante elegante, no muy cargado, aunque algunas partes a veces se me fue y no lo pude controlar tanto, y con fuentes de sonidos muy seleccionadas. O sea, busqué los sintetizadores que quería usar y me lo limité bastante a esa parte, como para explorar hacia adentro, dentro de esas fuentes, porque si no iba a terminar nunca. ¿Y qué, ya que mencionaste a los sintetizadores, hablaste del minimalismo, ¿no? De poca selección? ¿Ahí también hubo elementos minimalistas en ese sentido? ¿Utilizó estos instrumentos? Sí, fui específicamente a algunos, hice varias pruebas, pero me quedé con un grupo. ¿Te acordás cuáles son? Y usé el Roland SH-101, está bastante presente. Hay un Moog Sub-37 que no está, pero no en una, no es súper protagonista. Ajá. Porque Moog es muy invasivo. Sí. Es muy invasivo, entonces traté de manejarlo con algunos pocos recursos dentro del Moog.
Está el Roland, el Alpha Juno 1, EMU Proteus 2000, el EMU Orbit, ¿qué más? Bueno, las 303, después el Noverheim SEM. En todos las pistas hay por lo menos una pista que hace una línea ácida de alguna manera, Ajá. que no siempre es una 303, una 303, a veces es otros instrumentos tratando de hacer algo como eso, que salen cosas interesantes. Bien. Si vos forzás otros instrumentos a hacer, a que traten de imitar a una 303, salen cosas que a veces me resultan hasta más interesantes que la 303 específicamente. Si lo extrapolamos a otro instrumento, ¿no? Sería como con una guitarra española clásica, hacerla percutiva y hacer un tambor, por ejemplo. ¿Sería eso que estás hablando, por No, ejemplo? sería quizás hacer con otra guitarra que no es la específica para esa parte, Ajá, o que sea la mejor para esa parte. Entiendo. Hacerlo con otra. Por ejemplo, ¿no? En cuanto a géneros, ¿no? Ahí va. Ponele, ahí Entiendo. está. Yo qué sé, no sé, usar un estrato en metal no es tan común, una Claro. funda Stratocaster. ¿Y tú cuando sos productor, ¿no? ¿También utilizas ese tipo de cosas así? Si me dejan, sí. Si te dejan, sí. No siempre Che, acá capaz que podemos probar esto. No, pero Daniel, esto no tiene nada. Pasa, claro, tenés que estar vos muy convencido y tener algo para proponer y para convencer a la gente. ¿Y cómo es eso contigo mismo? Porque vos tenés que convencerte a vos mismo también, ¿no? Bueno, en ese momento tenía más tiempo y me permití distenderme y equivocarme muchas veces y ir hacia atrás adelante, porque no había una fecha de entrega ni algo concreto. Entonces, básicamente me estaba divirtiendo y probando cosas. Y si quedaba bien, pero por ejemplo tenés esto de no salirte de lo que no, este instrumento no es del género, mejor no voy por ahí. ¿Sos así, tipo, me encasillo en eso, o te das esa libertad de decir? En cuanto a esas líneas ácidas me di esa libertad por completo. Incluso ahí rompí el límite de las máquinas que iba a usar. Empecé a probar con muchas distintas y las que quedaron. Para el otro no, porque al principio tenía como la necesidad de empezar a escuchar algo que ya que estuviese sonando. Entonces traté de reducirlo rápido, si no iba a estar eternamente. Y cada máquina de esas, además, que te comentaba, es un mundo hacia adentro, ¿no? Puedes explorar muchísimo. Otra cosa que hice mucho fue grabar ya con efectos dentro de la fuente de sonido, no dejarlos para ponerlo después. Reverb, delay, ecualizaciones, compresor. ¿Todo eso fue después? No, la mayor parte de los sonidos que grabé ya tenían parte de eso, que es un riesgo. Por algún lado, probé bastante, me sirvió como un método de aprendizaje, vi que había cosas que funcionaban muy bien de esa manera. ¿Es un riesgo en qué sentido? En el sentido de que después no las podés sacar, tenés que grabar de nuevo. Claro. Siempre con los aparatos externos tenés eso, o sea, cada vez que si querés hacer un cambio, tenés que volver al aparato, conectar todo como estaba de nuevo, volver a grabar por los cambios que querés hacer. Exacto. Y es un workflow que lleva una cuestión más física que estar con la computadora solamente. A mí me gusta más, pues me resulta más interesante, más divertido, pero lleva un trabajo físico que es totalmente distinto. Ergonométrico, justo que charlábamos hoy. Sí. Tenés que tener un estudio como que te permita tener a mano las cosas para no estar en esa cuestión bueno, ahora tengo que conectar esto y me quedan 25 cables en el medio y me cuesta hacer y no puedo estar tanto tiempo. Eso te determina mucho los resultados también, o sea, qué es lo que va a salir. Sí. Y es 100% analógico, ¿no? O sea, tiene una parte digital ahí, pero poca, tengo entendido. La palabra analógico, viste que bueno, sí. Últimamente se maneja mucho para lo que es hardware, o sea, cosas fuera de la computadora, pero existen sintetizadores digitales también. Bien. Acá hubo... TG7. Exacto. Claro, es un sintetizador. Hubieron algunos digitales, sí, dentro de eso que nombré, pero externos. Lo que no usé fueron instrumentos dentro de la computadora. Que me dijiste que fue en Windows XP, ¿no? Una peculiaridad. Estas máquinas es un Core 2 Duo del 2010 con Windows XP.
exactamente, y sigue funcionando fantástico. ¿Y que estás utilizando qué programa tenés ahí? Esto es un Acid versión 6, que creo que es del 2006, 2007, más o menos. O sea que es un... no es tampoco por una cuestión, por un fetiche vintage, es que esta máquina la empecé a usar en 2010 cuando estaba bien, y después la sigo usando porque no tiene ningún tipo de conexión con el exterior y funciona excelente de esa manera. No tiene internet, no tiene nada y te permite concentrarte y trabajar acá. Y al no tener más que los programas necesarios para música, funciona excelente. Incluso mejor que otras máquinas que tengo que ya tenés conexión y te distraes más. Y la verdad que me acostumbré tanto a usarla que ya tenía mis templates, mis cadenas de cosas, una forma de trabajo que me costó mucho salir y ahora ya la tuve que dejar de lado por una cuestión de que ya tampoco estaba funcionando muy bien. Pero todo el disco se hizo acá, sí, y estaba fantástico. ¿Qué fue lo que hiciste ahí, digamos, en el Windows, digamos, ¿no? ¿En qué fue lo que trabajaste ahí? ¿Hubo pequeños arreglos ahí? Acá, exacto. Sí, muchas cosas, por ejemplo, se grabaron en pistas de mucho tiempo. A veces ponía en loop y grababa 30 minutos de algo, que en realidad voy a ocupar 20 segundos. 20 segundos, exacto. Pero después cortaba las partes que me gustaban y las ensamblaba, digamos, dentro de eso. Era como un formato más así, zapar, por así decirlo. Sí, de improvisar. Algunas cosas estaban predefinidas y otras no, y en esas otras no empezaron a surgir accidentes que después lo quedaron, que estuvieron mejor que lo que yo tenía planificado. Que también de alguna manera un poco como fue creando el disco, ¿no? Fue jugando, sí, ¿no? Sí, no fue un disco con la idea de hacer un disco. Conceptual, por ejemplo, inclusive. Claro, sí. Arranca y las primeras ideas empiezan a generar esa historia y después la historia empieza a ordenar todo el resto. ¿Cómo arranca la historia? ¿Podemos escuchar un segundito? ¿Un poquito? Para que levanto de acá. Tiene un concepto que va por el lado... Hay un personaje, por ejemplo, que está navegando en esa historia. Hay dos personajes que son... el disco usa como excusa una historia muy simple de una pareja muy joven que va hacia Tokio a vivir la vida de una gran ciudad, en parte por un programa de radio que escuchan, que describe todo lo fantástico que es la vida de la ciudad. Y después empieza a encontrarse con obstáculos del día a día y a ver cómo todo eso se empieza a caer y empieza eso a impactar en su ilusión que tenían de todo eso. Y viene por el lado de la pérdida de la inocencia, la pérdida de la inocencia, que yo lo uno mucho con la intencionalidad, ¿viste? Que cuando uno, por lo general, alguna acción determinada, que incluso hasta puede ser mala, si vos no le asignas una intención de maldad, es una acción inocente, de alguna manera. Y que en parte lo vi también viendo crecer a mi hija, cuando viste que en un momento vos no sabes cómo, pero a los ojos de los demás pasa de ser algo inocente que genera empatía a ser una mocosa malcriada y que ya te molesta. Entonces hay un punto de quiebre ahí que tiene que ver con esa inocencia y esa intencionalidad, y que a veces también lo ves en los perros, en un cachorro que pasa chiquito y que es adorable a algo más grande. Y esa parte de intencionalidad de alguna manera está unida al desarrollo de la inteligencia, porque también va desarrollando la inteligencia de ese ser que va creciendo, que va incorporando determinada información que le sirve para tomar resoluciones y tener una intención en lo que hace. Y como justo estábamos también en el crecimiento, justo en el momento del crecimiento de las inteligencias artificiales, y que siempre está el conflicto de si
serán buenas o malas. Hay un punto ahí que tiene que ver con eso, con la intención que podría llegar a tener una inteligencia artificial de hacer daño o no, o rebelarse o no. Pero siempre está el tema de la intención, de la decisión de tomar algo. Y eso es lo que plantea un punto el quiebre entre la inocencia y la pérdida de la inocencia, ¿no? Hay como una sensación, al menos a mí me evocó una sensación como que llega a un punto como de éxtasis, quizás es la palabra que me sale ahora, y después como que se ablanda un poco de eso. ¿En qué cosa? Armónicamente, hasta te diría. En el álbum, en el correr del álbum, sí. Hay como dos quiebres que quizá puede hacer que sea esto que tú decís. Claro, no lo sé en realidad. Primero hay un crecimiento acelerado de esa velocidad y de esa intensidad de vida. En un momento hay un quiebre en parte nostálgico, en parte como complicado de manejar, y después una división de caminos donde también está en el tema del decidir qué hacer y por dónde seguir, ¿no? Ante ese quiebre. ¿Podemos escuchar un poquito ahí? Bien. Hay un punto en el cual me cuesta recordar exactamente las fuentes de sonido de cada cosa. Algunos las anoté y en otros se me fueron por completo. Pero una cosa que se puede ver en algunos de estos es como esto en realidad son archivos bastante más largos, en los cuales había una parte nomás que está siendo utilizada, incluso en algunos otros que están por acá, esto de acá también, y que fueron productos de zapadas, y que incluso algunos no tienen el mejor audio posible, pero intencionalmente estaban mejor. Estos son... Hay una saturación que no es buscada en esta parte, que es que se me pasó, pero bueno, quedó así, me gustó y me parecía que le aportaba como un aspecto un poco menos luminoso al preámbulo del tema, ¿no? Hasta intro. Esta parte que yo pensaba que era súper original, cuando entra el bajo tiempo después, un par de años después, me di cuenta que hay un tema de Jean-Michel Jarre que se llama, creo que se llama Industrial Revolution, y tiene una intro bastante similar y que se ve que me había quedado en el inconsciente, pues yo se lo escuché mucho, y me hizo acordar y me dio un poco de vergüenza, pero bueno, quiero que los que lo escuchen y se den cuenta que te juro que no lo hice a propósito. Bueno, entrando en lo friki, esto es un experimento bastante interesante con el SH-101. Es un instrumento monofónico, solo puede hacer una nota al mismo tiempo. ¿Cuál? El SH-101. SH-101. Si vos le mandás dos notas juntas, tiene que decidir cuál de las dos tocar, de alguna manera. Ok. Viste que hay mucha cuestión de decisiones acá. Convengamos que el MIDI nunca es exactamente simultáneo. Vos tocas dos notas y siempre va una antes que la otra, pero no sabes cuál de las dos va a ir antes. O por lo menos desde este tipo de interfaz. Y además, el MIDI no es el lenguaje natural que tiene, hay que convertirlo a voltaje, y eso también le suma un punto más de incertidumbre, de que no sabes exactamente qué es lo que va a hacer. Y
armando varias pistas acá. Estas 3 pistas controlan el SH-101, a veces las 3 simultáneamente. Y eso genera cambios en la articulación del sonido. Es algo que no había probado explícitamente y que resultó algo mucho más interesante que mandar una secuencia más normal. Y si vos escuchás el audio, tiene como determinados cambios donde cada nota es diferente que la otra, aunque toques la misma nota, no suena exactamente igual. Y eso aumenta como la organicidad de por dónde va el sonido, y me gustó, me pareció algo que estaba interesante, fue algo que exploré bastante ahí. No siempre suena exactamente igual, si das play una vez y le das play de nuevo, suena diferente. Entonces en algún momento tuve que darle varias y después seleccionar los que me gustaban. Los que te gustaban. Sí, los que me gustaban, que quedaban mejor. Igual llevó un rato largo sí, de claro. trabajo, pero creo que lo vale. O sea, son esas pendejadas que me gustan a mí. Digo, no es que todo el mundo le vaya a importar algo de esto. Si lo escuchás, hay algo en la articulación de cómo pasa de una nota a otra. ¿Sí? Y que genera algo bastante interesante. Y en este también, esa otra parte. Es que siempre el pasaje entre las notas es bastante intrincado. Algunos abren más el filtro. Sí. Y otros cierra. Y eso le hizo bastante bien es que es muy a la interesante. secuencia. Claro, te genera aparte otra vibración también corporal Yo diferente. escucho como que hay algo que está atrás moviéndose y que me gusta cómo queda el total del disco. Como que no es la misma línea de bajo todas las veces. Bueno, eso me parece que fue un acierto, que llevó un tiempo y dio resultados. Quizás hoy no le tengo tanta paciencia para hacerlo en el rato que tengo para programar. Soy bastante colgado de ese tipo de cosas, pero en ese momento como que le di y esto está en todo, tiempo libre. Esta es la línea de bajo, por así decirlo, primordial, digamos, es la que... Sí. Es la que está durante prácticamente todo el tema. Hay otros bajos por ahí también. Sí, tenemos estos dos. Los dos son con el SH, pero uno está como más normal y el otro está más juguetón. Entre esos dos. Y eso arma un poco ahí el background de ese tema. Mucho trabajo de pads después, que hay que generar como climas. Este no es el que más tiene, pero traté de buscar en diferentes sonidos de pads que pudieran como ocupar todo un espacio. Entonces me buscaba sonidos que aportaran dentro de ese espacio a construir como un escenario donde todo el otro pudiera moverse sin ser molestado. Pero no tanto con ecualización y recortando cosas, sino trabajando los sonidos directamente desde ahí. Bien. Entonces me ponía aparte como estaba sonando y después creaba los sonidos como para que ocuparan ese espacio. Entonces después cuando grababa ya la postproducción era menor también. Pero llevaba mucho trabajo previo de hacer cosas y que funcionaran bien para esa parte. Que ¿no? Uno piensa en ese tipo de cuestiones, en el tiempo en realidad que tuviste para poder hacerlo y experimentar y jugar y eso. Es como volver un poco a la crianza, a la niñez, ¿no? De ese tiempo que eras niños, que te podías poner, ¿no? Tenías el tiempo quizá para poder hacer algunas cosas. O hacer un artista con los medios como para, claro, con los medios para poder desarrollar el arte que uno quiere hacer. ¿Tú hacías un tiempo que venías buscando eso, por ejemplo, así? ¿Justo la pandemia fue algo...? Se ve que sí,
se ve que sí porque salió solo. Pasado el momento de incertidumbre y de pánico que tuvimos todos, fue como una cuestión de, bueno, aprovechemos esto, que ahora no tenemos horarios, ni tenemos gente que está llegando, ni cumplir tanto para otra gente. Por supuesto estaba todo el tema del trabajo que bajó, pero bueno, en esa situación que no podías manejar otra cosa, restaba Claro. aprovechar ese tiempo para esto. Y la creatividad y el arte es como algo Surgió solo, sí, sí. Yo realmente en ese momento no es que dije, bueno, me voy a dedicar, tengo que aprovechar este tiempo para hacer esto. para hacer algo. No, fue como surgiendo, y después que empezó a surgir esa idea, fue encaminar por ahí, listo. Después, sí, digamos, las últimas etapas la terminé más con una cuestión más de producción más estándar, en el sentido, bueno, ahora tengo que hacer esto, hay que bajar la mezcla a tierra, eliminar elementos, hacerlo sonar. Eso ya fue, pero eso es oficio, Claro. no es tanto, eso no. ¿Hiciste tú todo eso también? Sí, ¿Mezcla y sí, máster? sí, eso lo hice todo. El máster de vinilo no, porque ya el sello tenía su propio ingeniero con el cual trabajaban, pero hice un máster de digital, que yo lo tenía pronto ahí. Ah. Pero también me tomé el tiempo que sé que necesita, porque en un trabajo que estás tan involucrado, desde lo propio y personal, tenés una carga subjetiva que a veces no te deja ver los errores técnicos, los errores de mezcla. El tema está en tu cabeza y en tu emotividad, entonces no lo vas a ver. Claro, y a eso también hoy quería hacer un poco de referencia, o no sé, lo que intentaba en mi cabeza preguntarte, era cómo luchas vos con vos mismo, no sé si es lucha la palabra, pero vos con vos mismo antes de tomar las decisiones que tenés que tomar. En esto que te preguntaba, che, Sí. mirá, a mí me gusta, sé que este género tiene este sonido y... Es que no me basé en géneros, traté de sacarme por todo lo que pude. En realidad la lucha más grande fue esa, fue sacarse Los géneros. los géneros, las expectativas, el pensar en un público potencial. Lo hice para mí y listo. Después, si a alguien le gustaba, estaba todo bien. Claro. Pero cuesta mucho porque igual estás como, de alguna manera vos lo situás esa música en un lugar, a veces inconscientemente, y empezás a tomar decisiones en función de eso. Y no quería hacerlo, quería que fuese más libre, pues sabía que eso me iba a condicionar el lugar para donde quería ir. Y de hecho, cuando terminé y lo empecé a mandar a una cantidad de lugares y vi que rebotaba en todos lados, dije, se me fue la mano. No tendría que haber sido tanto, y tuve un momento de frustración grande. Y después me reconcilié y dije, bueno, listo, si me queda para mí era la pauta inicial, aunque vos querés que de alguna manera eso salga hacia afuera. Pero creo que igual estuvo bien, y que era normal que en algún momento pasara esa cuestión de frustración. Y hace poco un pibe en un club me dijo, nos hiciste un disco a todos los frikis que nos gusta meternos en todo esto. Y dije, no lo había pensado de ese lado, pero claro, es natural que pase, porque quizás traduce, es muy auténtico, o sea, no está pensado, no está prediseñado con ninguna intención, entonces va a transmitir eso, horas de trabajar con sintetizadores para hacer un sonido, capas que buscan ponerte en una determinada situación. Después el resto no, si sale, sale. O sea, si se puede usar en una pista, se puede usar, o si se puede usar para otra cosa, se puede usar, o si es música solo de escucha, que era un poco la idea también, ¿no? Poder escucharlo, que te guste cómo escucharlo. Exacto. Es que para escucharlo está muy bueno. Para mí es el plan principal. Para escucharlo está muy bueno. Para los que nos gusta escuchar electrónica y sentarnos a escuchar electrónica. Y bueno, que tampoco es lo más común. Es lo más exacto, sí, sí. Uno piensa electrónica en términos de ir a bailar, por ejemplo, ¿no? Sí. En tu casa o en el boliche, donde sea, pero bailar. La música que yo hago como para eso es la música que toco live.
Este disco lo traté de armar para un live y no pude. ¿No pudiste? Probé, hice 4 intentos distintos Y- y no en un live, no era un live que toco habitualmente, Exacto. que tiene como otras reglas. ¿Precisas 4 Anselmi, 2 Anselmi? ¿Cuántos precisas? No, no, ¿No? es tanto en esa, sino que cuando yo toco live hay mucho de improvisación y mucho de desarmar y ensamblar en el momento algo. Ujú. Y esto está como muy, ya está más, tiene una estructura más armada. Y cuando lo trataba de desarmar mucho se perdía y no me resultaba muy adecuado lo que quedaba, lo que resultaba para eso. Quizás es una cuestión, es un prejuicio Sí. mío, ¿no? Claro. Yo no me puedo sacar de esa subjetividad. Sí, entiendo. Una idea, por ejemplo, que me encantaría es darle a gente para que haga remixes de pista de esto y ver qué surge de otra cabeza, Sería un muy buen otra experimento. oreja, claro. Estoy seguro que la gente lo escucha diferente a como lo escucho yo. Y sí. ¿Y tenés, por ejemplo, ahí en tu Electron, que Ujú. tenés alguna cosa ahí para tirar ahí en tus lives? ¿O no tenés nada? Tengo algunas, pero no lo probé un par de veces. Algún tema puede ser que se preste más, algunos Ajá. se prestan más. Incluso hay DJs que me han mandado videos de gente tocando, ¿no? De esos temas en otros lados. ¿De otros lados? Y funcionan, pero incluso yo lo he visto. Por ejemplo, Tony del sello vino acá y tocó uno de estos temas en Fonotec y vi cómo funcionaba y dije, funciona bien. Pero no pude conectar con eso a la hora de hacerlo yo. Quizás porque son técnicas diferentes, ¿no? Una cosa es DJing y otra cosa es live. Y por lo menos mi manera de hacerlo live Claro. no funcionaría. Me interesa esto de lo conceptual, ¿no? Mm. ¿Conceptual en qué sentido? Conceptual hay una historia Ujú. y esa historia de alguna manera lleva un concepto, ¿no? Sí. Pero hay también está lo conceptual en lo interno, en la música, no sé, me imagino al estilo ópera, donde hay leitmotivs, sonidos que se repiten en un lado y en el otro al Eso no lo hice, principio. eso lo tuve pendiente y hay un audio que se repite este, en 2 temas y en uno pasa totalmente inadvertido al punto que yo me había olvidado por completo y mi hija me lo recordó, me dijo, no, lo usás en tal otro tema y me tuve que venir a fijar y tenía razón, lo usaba en otro tema, pero después lo que hice fue como, bueno, la delimitación de la paleta sonora con algunos sintetizadores y también de que esos sintetizadores siguieran como una determinada firma que entraba dentro de lo que a mí me parecía que era ese concepto japonés de audio, que lo encontrás en los sintetizadores también. Vos escuchás los sintes japoneses. Por ejemplo, a ver, ¿qué sería un ejemplo de Y sinte japonés? Los pads, por ejemplo, que escuchamos recién, ¿sería algo japonés? no tanto, pero el SH-101 es un sinte típicamente japonés. Este sinte esto es completamente tiene una pureza y una limpieza en el audio, con un rango dinámico muy amplio y nunca saturan, digamos. No todos, pero esa es la tendencia, básicamente. Nunca vas a escuchar como un Roland que tenga el audio de un Moog, por ejemplo, que es más impulsivo, más impetuoso, más enérgico, más intenso. Ya desde que lo prendes y tocas ya suena como muy intenso. Y el Roland es como mucho más delicado, más polite, Más japonés. más japonés, como la forma de ser. Yo estoy convencido que ellos escuchan diferente, no en el sentido fisiológico, pero sí en el sentido de lo que priorizan en el audio, y entonces eso marca sus decisiones de ingeniería también del producto, ¿no? De cómo tiene que sonar, para ellos cómo tendría que sonar. Porque incluso cuando arrancan estas marcas japonesas, Roland, Korg, Yamaha, toman la idea de estructura de sintetizador que tenían Moog, ARP, Sequential, o sea, las marcas americanas, pero sin embargo suenan muy diferentes. Los hacen a su manera y es otro sonido, otro tipo de sonido. O sea que es un álbum que se puede escuchar en Tokio, por ejemplo, perfectamente. ¿Has charlado con gente? He charlado con gente de eso, me ha escrito gente, DJs japoneses. Hay incluso en YouTube un programa de radio donde lo pasaron.
con japoneses hablando ahí arriba, que no sé qué dicen, pero que pero hablan, dicen pero cosas. dicen cosas de eso y ponen un tema increíblemente. Y hay gente que me ha dicho que vaya a tocar. Y bueno, en algún momento se puede dar. Pero es muy bueno que los propios japoneses le hayan dado el ok en ese sentido. Porque, como te decía, nosotros tenemos una visión siempre desde afuera muy marcada por nuestra cultura, ¿no? De cómo nos permite ver una cerradura, una cosa que de allá es totalmente diferente. ¿Qué más hay en el disco en cuanto a peculiaridades técnicas, por ejemplo, así, ¿no? Ya que es un disco para frikis, sí, por frikis. Porque es como abrir una represa, ¿viste? Sabés que puede llegar a ser molesto. La clásica del tipo en el club que te empieza a hablar de algo. Sí, mirá acá como... Y en un rato te dice, che, me voy a buscar un trago y ya vuelvo y no lo ves nunca más. Bueno, la máquina que le hice tantas alabanzas, me parece que se colgó, pero lo abrimos de nuevo. Tengo quizás el plugin más viejo que recuerdo que existe y que... ¿El plugin más viejo? Sí, es un plugin creo que es del 97 y todavía funciona en esta máquina. A ver si está acá. Hay algunas ecualizaciones. Mira, yo voy a poner pausa y me voy a acercar ahí a la compu, ¿puedo? Sí, claro. El Fusion Filter. Si vos ves, esto es de una compañía que se llama Opcode, que ya no existe, pero si ves la interfase es tremendamente viejo y funciona perfecto en esta máquina, suena muy bien. Son como 3 filtros con envolventes y LFOs y cada filtro lo podés configurar de diferentes maneras y tenés configuraciones en paralelo, en serie y bueno, yo creo que lo estoy usando en... ¿dónde es que está? En esto de acá. Esto, que era un órgano. Cambia el sonido increíblemente. Pasa a hacer eso. Y creo que lo tengo en algunas otras más. Este de acá. Mucho más limpio. Paso a hacer otra cosa completamente distinto. Ya pierde las características de órgano. Fíjate que esto es un pequeño... Esto. Vamos a sacar todo. Ese es el original. Incluso si le sacamos estos... Eso, es esto. Este es el audio. Acá se nos coló un poquito, pero... y bueno, de ahí llegamos a... Estamos en el bus H, acá. Llegamos a esto.
escuchás por parte, tengo diferentes momentos, corté los que me gustaban y acá está unida por pedacitos, pedazo a pedazo. Esta es... como pequeños fragmentos de tiempo, ¿no? Claro, son dos sonidos, ese y este otro. Es el fondo. Hay otro más, por si no te alcanza. Estamos juntos. Una cosa intercambiada ahí de... Ahora que lo escucho, esto sí es muy Kraftwerk, ¿no? Es como un manejo armónico muy que harían ellos, con esa cuestión de pequeñas capas que se van moviendo una respecto a otra, pero que en general arman como una estructura armónica muy simple, no es muy complejo armónicamente. Y eso también lo quise mantener para darle espacio a la parte tímbrica más que a la parte armónica. Bueno, cuando quiera. Y acá en el fondo, que esto lo usé mucho, hay todo un background de audio que a veces no tiene mucho que ver ni en tempo ni en armonía con el resto del disco, o sea, ni con el resto del tema. Está simplemente ocurriendo ahí atrás. A veces suena atonal, a veces totalmente disonante, pero si lo pones en un determinado plano, genera una capa de movimiento. Sacando este que es el más rítmico. O esto de acá. Y esto está acá abajo. ¿Lo escuchás? Fíjate, si lo sacás, es otra cosa. Te da una sensación subliminal de que algo está ocurriendo, hay un background ahí atrás que no es simplemente el diseño de lo que vos ves frontalmente, sino que atrás hay algo más orgánico que está pasando. Y lo empecé a usar en parte también por un accidente, pero esto mucho previo, y después me gustó y dije, para acá viene perfecto. Es como parte de... Accidentes que Sí. generan cosas buenas. Sí, es como parte de la historia, que atrás de lo primero que vos ves haya algo que está desarrollándose y sobre lo cual no tenés control. Eso otro que se está desarrollándose atrás no es parte de lo que vos percibís como algo funcional a primera vista. Es algo que está ocurriendo y lo cual no vas a poder hacer nada. Incluso acá hay muchos de estos. Laserが勝ちました。
corté las partes que me parecía que funcionaban mejor. Y... ¿Qué están haciendo, no? ¿De dónde las identificás? Y a los cortes los dejé que se notara más. Esto también, si lo mirás, son fragmentos de audio, algunos más largos, otros más cortos, grabados, algunos muy largos. Estamos hablando de muy largo. Claramente hubo tiempo. Fíjate que esto deben ser 6 minutos el tema, y esto 12, 18, 24, debe ser media hora de audio. Que no tiene muchas relaciones con el tema, pero esa es la gracia, es algo que... Yo soy muy prejuicioso con esas cosas. ¿Viste? Me cuesta mucho, soy muy anti-hippie, soy más de ingeniería que claro, sí, entiendo. Esto funcionó una vez de casualidad, esta idea, que fue porque tenía un audio sonando de una grabación de unos sintes modulares que había hecho, que eso que estábamos escuchando ahí, estamos hablando mucho previo a este disco. Bien. Y empezó a sonar, y en un momento lo estaba escuchando para ver qué partes me gustaban. Y había una parte de silencio y me olvidé que estaba. Esa parte de silencio duró como 10 minutos, me olvidé. Me puse a mirar otras cosas. Y en un momento entró en un video de YouTube de un tipo que tocaba una acústica en un plan folk. Y de a poco empezó a entrar el otro audio que yo me había olvidado que estaba. No tenía absolutamente nada que ver, ni en tempo, ni armónicamente, ni nada, ni conceptualmente. Al principio no me doy cuenta que estaba pasando. Dije, qué bueno esto, qué loco, cómo queda de bueno la acústica con esos ruidos de atrás. Voy a mirar el video y no veo nada que indicara que estaba eso por atrás. Y ahí me doy cuenta que estaba el otro audio. Lo probé un par de veces más, así tirando cosas al azar, abajo de instrumentos acústicos sobre todo, que el contraste es más grande, y siempre resultaba algo que estaba interesante. No siempre, pero me impresionó porque cuando funcionaba muy bien. Y entonces lo empecé a tomar como una herramienta. Dije, cuando veo que las cosas vienen muy de diseño, introducimos un poco de caos de acá, bien. Que eso no lo puedes controlar. Tirás el audio así, lo empezás a mover, y en un momento aparece algo que decís, esto sería imposible que yo lo hubiese planeado de antemano. Entonces es un poco la idea. Después que te gustó eso, sí, podés cortar algunas partes, ajustarlo un poquito, pero la idea es no tocarlo tanto, más que nada es ajustar el plano donde querés que esté, que aporte subliminalmente. O sea, si vos lo apagás te das cuenta que algo cambió, y por lo general cambia para mal, queda demasiado ordenado todo. Cuando lo prendés es como que gana ese movimiento que estaba pero no te habías dado cuenta hasta que lo apagaste. Y ese lugar a mí me enseñó mucho de cuánto puedo liberar al azar en mi proceso creativo, que no es lo normal en mi actividad. Yo estoy muy acostumbrado a trabajar en producción, donde vos, al contrario, generás un control de la situación y tenés que tener todo de una manera a la vista para poder proyectar para adelante. Bueno, vamos a hacer tantas cosas, vamos a trabajar en esto, en tal momento tenemos que tener esto cerrado, porque si no se vuelve eterno, que también atenta muchas veces contra la obra, ese descontrol general. Pero soy más amigo del control que de este otro tipo de cosas. Esta fue una etapa en la cual pude liberar mucho más, porque no había plazos y no había presiones. Entonces encontré una parte que quizás de otra manera no lo hubiese encontrado. Está muy bueno. Me interesa, mostraste un poco sobre las líneas de bajo, los pads, qué pasa con la caja de ritmos, qué hay, qué drums, qué hay por ahí, qué tenemos. Lo armé todo con samples
que hice de diferentes cosas, de mis instrumentos, algunos sacados de la caja de ritmos clásicas, otros que los hice de acá. A mí me divierte mucho hacer sonido de percusión en los sintetizadores. Ajá, sí. Cada uno tiene como su propia impronta. Exacto. Entonces haces un kick en uno y en otro y los escuchás, son diferentes en audio, por la ingeniería que tiene y la aproximación a la síntesis. Entonces, después de eso, que me armé como varios kits de cosas que me gustaban y cómo sonaban, lo levanté acá y lo armé todo acá, digamos. Estos kicks son modular, esto es los snares, muchas veces hice combinaciones. Tenés este que golpea en el transitorio nomás, este tiene un poquito más de armónicos arriba, un poco más de noise, y este es puramente noise, pero tiene un flanger Es verdad. que hace que cuando lo sumas con el otro el primero le da el ataque. Hermoso. Bueno, y esa variación también es parte de que haya que se escucha. Una vez que sabes que está, te das cuenta. Y si no sabes que está, igual lo escuchás. Lo que escuchás es que nunca es exactamente igual. Y lo otro que también hago es que no siempre golpean todos en el mismo lado. Entonces tenés una variabilidad ahí de incluso la secuencia, ¿no? De esa cosa. Ese tipo de cosas también. Que las hago mucho las electro, incluso cuando toco en vivo, de tener como algunos sonidos que no tienen mucho que ver unos con otros, pero los pones en una secuencia y quedan como, suenan interesantes. Yo peleo mucho contra mi propio orden. Las veces que he ordenado mucho, no me gusta cómo queda. Bien. Y una vez que vos desarrollás mucha técnica de ordenamiento de cosas, es difícil desordenar. Salirte, Sí, claro. sí. Yo tuve que aprender, yo tengo un background científico, entonces tengo eso muy metido en la cabeza. Y digo científico de haber ejercido, de haber trabajado en investigación en otras áreas, y trabajar en ciencia dura, donde no tenés un margen de error. Y eso te da buen training en lograr resultados predecibles, pero justamente te resta un poco la parte más creativa, más orgánica. Yo tengo que entrar en un determinado mood para volverme creativo específicamente, sobre todo en el inicio, ¿viste? Cuando arrancas. Entonces dejo un espacio, ya sé que tengo que dejarlo, como para que ese caos invada y de ahí seleccionar. Dentro de todo es como una forma de arte diferente. Entonces en los live set, por ejemplo, dejo mucho espacio para que lo que ocurra en el momento. Cuando lo hacía muy pensado, no me gustaba. ¿No te gustaba? No. ¿Te generaba incomodidad a vos, digamos? Me generaba una incomodidad que era que no sentía como que lo que estaba ocurriendo me resultaba demasiado obvio. Ajá, bien. Y no me gustaba eso. Entonces, ponele que desde hace 10, 15 años ya esta parte, nada, quizás no tanto, pero sí, 10 años, decidí liberar una parte a esas cuestiones de que lo que ocurre en el momento tiene la misma validez que algo muy craneado previamente. Y me resultó mucho más divertido, porque en parte también te sorprendes a vos mismo. O sea, no te resulta tan predecible lo que va a ocurrir, y obviamente dentro de determinados límites, no es que es un descontrol. Por eso te decía, no, soy bastante anti-hippie en ese sentido, pero aprendí a dejar ese espacio como una medida sana, digo, dentro del arte. Y acá, nada, como darle algunas pinceladas a algo que está muy estructurado en la computadora. Es una herramienta de diseño. Claro. Vos podés hacer básicamente lo que quieras, y eso es su fuerte y su contra también. Si hablamos ahora también de armonías, ¿qué hay por ahí de armonías? No recuerdo exactamente, pero me acuerdo de haberme limitado en determinados tipos de progresiones
o de recursos. Eso sí lo aprendí mucho de Kraftwerk. Hace muchos años yo armé un live set que eran de temas de Kraftwerk, recreados en máquinas, donde traté de hacer los sonidos desde cero cada uno, toda la secuencia. A medida que iba armando las secuencias, de a poco empezaba a entender la lógica que había ahí atrás. Al diseccionarlo, empecé a ver la lógica que había. Y ahora no me acuerdo exactamente, pero en un momento como que te cae la ficha, decís, mirá, lo que están haciendo es, acá es esto, y acá también es la misma lógica, y acá también es la misma lógica, y después te empezás a pensar hacia adelante, decís, a ver, acá tendría que aparecer tal, metés tal nota y es esa la que cae, y ves que hay un patrón ahí atrás. Y es un patrón que está muy bien planeado y que genera con simplicidad, genera mucha variación de resultados. Y eso en parte fue lo que traté de hacer acá. Armónicamente es muy simple, pero los resultados son bastante diversos. Dentro de eso permite que el disco vaya evolucionando. Lo que vos decías de que sentís que va creciendo. Bueno, hay una cuestión también ahí con eso, con ir liberando de a poquito algunos recursos y permitir que incluso desde la armonía, hable distinto. Y después hay un descenso, digamos, un release que es como un outro que también viene por ese lado. Sos de romper un poco las lógicas de las armonías, ¿no? De decir, bueno, estos acordes acá no irían dentro de no sé... Acá no, en este no fue esa premisa. A veces lo hago, sí. En las cosas en vivo lo hago bastante. No, por ejemplo, estar no sé, se me ocurre en un modo mixolidio Sí, y poner sí. un acorde que no tiene que ver con eso, o una tonalidad, no sé. En vivo lo hago mucho y me gusta, pero es otro tipo de música. Me parecía que el concepto tenía que tener cierta elegancia y la rebeldía tenía que estar más contenida. Rebeldía más contenida, amigo. Que es un concepto muy, muy asiático también, claro, ¿no? Sí. Sí, de la tenacidad, de la pulcritud. Sí. Entonces lo traté de resumirlo un poco por ese lado. Lo que sí hice, por ejemplo, es que la parte rítmica va como de a poco volviéndose un poco más suelta. En el último tema, por ejemplo, hice mucho hincapié en la dinámica, y si uno escucha hay más soltura en la parte rítmica, en el snare, hay como más juego, los hi-hats hay más. Y va como tomando parte de esto, se va volviendo como más rítmico y al mismo tiempo más ambiental. Más ambiental. Pasan estos... Y acá en la armonía se esconde un poco más en el timbre. El timbre. Fíjate que son como dos extremos muy opuestos. Claro, son, como decía, son dos extremos realmente bastante opuestos. Sí, pasan como adelante, antes estaban como más metidos dentro de la música y como más a servicio de la música, y acá se vuelven como más entidades más separadas. Un poco también con ese viaje de dos caminos que se abren y de tomar dos decisiones, y de alguna manera trato como de compatibilizar eso, pero están más separados. Los elementos que unían ahora tanto el tema no son tantos. Y son temas que tienen más simpleza en las cuestiones lo del medio, digamos, en lo que uniría esas dos partes, y mucho más detalle en la dinámica rítmica y en la evolución de los pads, de los ambientes, que ahora pasan como a primer plano. Antes estaban mucho más atrás y ahora se van para adelante. Y eso me parece que marca ya una separación en dos caminos mucho más que en conexión con la historia. Hay un sonido muy similar, no sé, lo encuentro, quizás puede ser por la elección de los instrumentos, porque son tus instrumentos, ¿no? Con el tema aquel
que hiciste del remix de Hasa. Sí. Me sale como, Sí. me suena como un sonido No, ¿sabes medio... qué pasa? En ese remix de Hasa, una de las posibilidades era amalgamar algunos de los elementos de estos con esa música. Porque tiene... Sí. Sí, Como sí, ese sí, sale, sí. ese, como una drum machine saltarina que va como haciendo cosas así tipo... Porque eso estaba en el original. Y me parecía, era un sonido mirá, medio... estaba en el original. Sí, pero lo tomé y vi que tenía alguna compatibilidad con esto. Y dije, ¿qué pasa si agarramos algunos elementos de acá, de este concepto, y los ponemos acá? Y funcionó. Yo hice 3 remixes distintos de eso, en realidad. Y ese fue el que más cerraba con el resto y más aportaba al disco también, dentro del otro. Los otros, uno era más jazzero. Ajá, mira. Y el otro era más hardcore, si se quiere, Más pesadito. Más pesado y tema como de hardcore techno, más rápido. Y este era el que mejor iba con eso, y sí, tenía alguna cuestión acá, pero porque eso que vos decís de ese sonido, que sonaba medio asiático. Si se quiere, tiene como un tipo de timbre, como esos instrumentos medio como de percusión percusivos, afinada, de asiático. Y me pareció, sí, que quedaba bien. Y dije, bien, por acá hay algo, un camino. ¿Qué más tenemos acá en el álbum? Para ir medio que finalizando. ¿Alguna otra cuestión media friki para los frikis? A ver, en este Beyond Violet, este es el tema... Sí, este es el último. El último. Que cierra, y después este Second Life, por ejemplo, tiene el mayor stack de sonidos que hice, que es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 en esta parte. 17 sonidos que arman... Que si los escuchamos de vuelta, este es 1, 2, ese seguramente no lo habías escuchado. No. Y van. Eso parece una guitarra. Es un sample de una guitarra. Estos son samples que los metí en un sampler y empecé a buscar las notas y tratando de hacer que cerrara con esto, y me gustó lo que quedó y empecé a grabar partes y partes y partes, y dije, listo, van todas. Me parecía que era demasiado, pero igual las dejé. Quizás el tema que tiene entre diferentes partes más contraste. Más contraste. Es como un estribillo casi. Y después tenés el tema que quizás tiene más progresión armónica, que vendría a ser Revenge as a Mirror, que para mí es el tema como más 80s. Yo no sé por qué esto me remite a Miami Vice. Ajá. Es de esa cosa que sí, bueno, eso te quería decir, que a mí me llevó un poco a ese sonido, sí. Y de nuevo, tenés estos elementos que están atrás todo el rato.
Fíjate que lo pones ahí entonces. Y este otro, que es el más down tempo. Este tiene unas grabaciones de Tokio que las encontré. Tuve mucho rato para poder licenciarlo, porque hay un par de grabaciones de Tokio están hechas como en audio 3D, que tiene como más profundidad y es en el metro de Tokio. Y me costó mucho encontrar el autor para poder licenciarlo, que al final me dio el ok, porque no lo quería poner de previo, pero así fue acá al principio. Y tiene una amplitud y una profundidad que cuando lo escuchás con auriculares se nota. Lo usé ahí al principio nomás, pero te da una buena espacialidad, que era lo que quería al principio de eso, ¿no? Y bueno, esto también fue parte de experimentar ahí, probar cosas en el momento. Y también así. Fíjate lo que es esto. Ahí. Eran esas sesiones que me ponía a hacer y que estaba media hora, 40 minutos. Y acá podría salir otro disco. Fíjate que de todo eso lo que saqué fue esta parte de esta acá. Y acá obviamente también hay toda una parte de audio subyacente que arma toda esa estructura. Ahí atrás. Que si la apagás, pierde, se vuelve más mecánico todo. Los padres que están en todo el disco. Y el trabajo de percusión es más o menos similar en todo. Con los snares superpuestos, uno que hace el primer ataque, el otro que hace más el cuerpo. Eso para dar un poco más de algo que cruje.
tipo call and response entre la línea del sinte y... Pregunta-respuesta. Claro, y la que es lo que es el ambiente, digamos, de esa ciudad. Ahí vuelve. Vocoder, también plugin de muy viejo. Y algunos sintes que van. La 303 que está omnipresente en todos los temas. Y este que es el tema más rápido de todo, está 140. 140. ¿En qué rango nos manejamos ahí? Normalmente alrededor de 130 en los otros, menos el que escuchamos antes, que estaba creo, a 100. Y este es el más rápido de todo, el que se despega. En un momento lo había sacado del disco y después hablando con Tony me dijo que estaba bien para dejarlo y me reconcilié un poquito. Me costaba un poco porque si se quiere es el menos elegante, es el que más se va de lo japonés, pero también creo que está en un punto del disco en el cual está ese quiebre, ¿sí? Y quizás representa eso por un lado, como un tema más extremo. Hay una cantidad de percusiones más orgánicas, menos cuidadas, en esos breaks acá que tiene. Más extremos acá. Estos breaks acá como casi como de dub, ¿viste? Un trabajo de hats mucho más frenético. Siguen siendo lo mismo, armados de a 3, 4 elementos. Y los pads se vuelven más intensos de costumbre. Viste que hay una armonía un poco más tirante. Entonces, bueno, me resultó, decía, ¿hasta qué punto se puede llevar este concepto sin que se rompa?
Y increíblemente, al final hice las paces con el tema y me pareció que quedaba bien con el resto. Pero después viendo como testimonio de gente que vivió en Japón, me hablaba de este tipo de cosas también, ¿no? De cómo hay como una especie de tensión sostenida, muy ajustado de que tenés que seguir con las reglas y esa cuestión como de educación de que nunca se rompes, y que hay mucha gente que se rompe en algún momento o llega hasta este extremo. Entonces dije, bueno, quizás fue bueno Sí, explorar este extremo, digamos, en esa historia.